¿A ti qué te contaron sobre sexualidad, deseo, crianza y los cambios que la edad trae en la vida de las mujeres? Aquí compartimos información, puntos de vista sustentados y anécdotas desde nuestra experiencia profesional, buscando construir un espacio común para las mujeres millennials. Este podcast se llama Esto no me lo contaron, con María Huerta y Vianet Rojas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio donde hablamos de todo aquello que no nos contaron. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy especialmente estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Esta es nuestra segunda temporada después de un largo tiempo, sí, sabemos, pero estamos acá, como lo prometido es deuda, ¿no? En nuestro primer capítulo. Y como escribió Marcela Lagarde en los cautiverios de las mujeres, la maternidad será deseada o no será, será libre o no será. Y hoy justamente venimos a hablar de ese deseo y esa libertad que nos han robado por siglos, María. Pues a darle con todo, Vianet. Y bueno, la maternidad no es solo una experiencia biológica, es ante todo una construcción cultural, histórica y política. Lo que hoy entendemos como ser madre ha sido modelado durante siglos por religiones, discursos médicos, sistemas económicos y estructuras patriarcales. Y esto ha tenido efectos profundos en la forma en que nos relacionamos con nosotras mismas, con nuestros hijos e hijas y con nuestros entornos próximos. Y a lo largo del tiempo se ha hecho de la maternidad una institución. Se ha dicho que lo traemos de fábrica, que es un instinto, que debemos hacerlo bien y a la primera, sin cansarnos, sin enojarnos, sin fallar. Pero la verdad es que hay varias autoras feministas que lo que dicen que es instinto materno en realidad es una construcción cultural que nos deja poco margen para cuestionarnos, dudar o pedir ayuda. Y cuando fallamos en cumplir este mandato imposible, lo sentimos como una culpa, como una gran culpa. Culpa por trabajar, por gritar, por cansarnos, por querer tiempo a solas. Hoy queremos proponer otra mirada, una que nos permita reconciliarnos con el deseo y no con el mandato de maternar. Una mirada que entienda que la maternidad puede ser gozosa, sí, pero solo si la vivimos en libertad, acompañadas y sin sacrificios y sin obligación, como una obligación más bien así. Y lo has dicho súper claro, María, la maternidad es una construcción política y no un destino biológico. Justo de eso queremos hablar en este capítulo. Y si es política, podemos transformar. Y aquí yo voy a citar a muchas autoras, entre ellas Marcela Lagarde, que en este libro que les recomendamos muchísimo, Los cautiverios de las mujeres, que sí es una joya, como dices, no solo somos prisioneras del mandato de ser madres, ¿no? O sea, ella dice que somos prisioneras de este mandato, es este mandato que el sistema patriarcal nos ha impuesto, y que además, ¿sabes? Lo hacemos en soledad. Y eso yo quiero hablar mucho de la soledad y la desolación que también las madres pueden vivir. No solo las madres, sino las personas que cuidan, que creo que también eso es lo otro. Pero hay que pensar desde otra forma en maternar también, ¿no? Justo hace poco estoy leyendo un libro que se llama Fruto, que también justo yo hoy les voy a hablar de muchos libros que he estado leyendo para este capítulo y es de Daniela Rea. Donde dice que debemos construir otras formas comunitarias de los cuidados, ¿no? ¿Cómo lo estamos construyendo? Por ejemplo, pensemos en las amigas, para cuidar, ¿no? Y ahí las feministas creo que sí han trabajado mucho en el tema de reflexionar y de cambiar la forma en que estamos maternando y que estamos cuidando a las hijas, los hijos, los hijes, pero las sobrinas, o sea, también otras formas de maternar, ¿no?
Y esto es algo que el sistema está ignorando muchísimo, porque les conviene, por supuesto, que creamos esto, que estamos solas haciendo esto. Y que nos debemos quedar solas y que tenemos que ser las supermadres para eso. Y también tú hablabas de otra cosa que era el instinto materno, que justo Elizabeth Badinter, que es otra feminista que deben de leer, donde ella dice el instinto materno es algo que se construye. Y por supuesto, es que esta es una construcción histórica y que fue entendida como un destino natural, ¿no? Que era como, pues eres mujer, te toca ser madre. Y a partir de la religión también se empieza a construir también todo un imaginario sobre esta figura. La medicina tiene un gran control sobre el cuerpo de las mujeres a partir de la capacidad que tenemos las mujeres para poder o no engendrar a otro ser. Y el patriarcado a partir de esta construcción hace un deber moral. Y así nace el mito de la madre abnegada. Y entonces estas instituciones grandototas han fortalecido y han ido sembrando como este imaginario para que nosotros pensamos que este mandato es como nuestro destino. Y esa figura no existe, ¿no? Esta figura en realidad ha sido alimentada por estas grandes estructuras que lo que hacen es que parezca que es un deseo innato, ¿no? Entonces desde chiquita pues quiero ser mamá, pero no entendemos que ha sido más bien algo que nosotras a través de los juegos, de los juguetes, como sociedad también vamos reforzando. Y que a partir de aquí también surge la construcción de este gran mito que es la madre abnegada, ¿no? Y que es esta que no pide ayuda, que puede sola y que constantemente nos estamos comparando y exigiendo la perfección. Y eso no existe. Sí, y justo como lo dice Marcela Lagarde, habla de un concepto que se llama las madresposas, justo en este libro que les decimos, y también donde nos dice que el amor es confundido con la servidumbre. Esto que dices, ¿no? Estas abnegadas absolutas que estamos ahí para cuidar, para ponernos de tapete, ¿no? Que en lo único que tenemos que pensar es en nuestros hijos, en nuestros hijes, ¿no? Y yo les pregunto, y es una de las primeras preguntas que les hago, ¿no? O sea, ¿y cómo le hacemos? ¿O qué pasa con esas mujeres, más bien, que rechazan este cautiverio, que rechazan esta etiqueta, que se salen de ahí, ¿no? Estas mujeres también son víctimas de este mismo sistema, ¿no? Y otra pregunta que les hago es, ¿cuál es nuestro límite para cuidar? O sea, ¿hasta dónde este mandato, que como hemos visto tiene que ver con una construcción social, ¿cuál es el límite? O sea, nos hemos preguntado a quienes nos escuchan, quienes son madres, pero no solo a las que son madres, sino también a las que son cuidadoras, ¿cuál es el límite? ¿Hay un límite? O sea, nos tenemos que dejar todas ahí, darlo todo por amor, darlo todo por los hijos, las hijas, por el papá, la mamá, saben que estamos cuidando. Y creo que eso es lo otro que es hasta, o sea, dejarnos hasta dejar de ser nosotras mismas. Es que acá hay, o sea, dentro de toda esta construcción, en el siglo XX hubo un gran auge de lo que fue un modelo de familia nuclear. Y esto también fue fortaleciendo este imaginario de la madre abnegada, de la madre que da todo. Yo me acuerdo mucho de una película muy vieja, mexicana, que era una celebración de un 10 de mayo y los hijos llegaban a comer con Sarita. Ah, claro. Ay, no. Y yo la vi hace años, ¿no? Y a mí me pareció desgarrador porque me queda claro que ese es el modelo de familias mexicanas, ¿no? Esta mujer, todos los hijos ya son grandes, tienen cada uno su historia muy particular, pero cuando llegan a celebrar el 10 de mayo es un abuso impresionante, ¿no? Entonces su celebración, pero ella es la que tiene que limpiar, pero ella es la que tiene que atender, pero ella es la que tiene que cuidar, pero ella es la que tiene que sostener las peleas entre ellos. Y al final ella termina sola recogiendo todo el bullicio que se hizo por esta reunión para celebrarla. Y creo que este modelo, aparte que nuestro país, por esas estructuras, por estas construcciones,
se han visto favorecidas, Ujú. ¿no? Estos modelos han favorecido esta imagen de la madre abnegada y resulta que no ponemos límites y resulta que no nos miramos. Y cuando ponemos límites y nos miramos, nos sentimos culpables. Y además, ahora que mencionas el 10 de mayo, el 10 de mayo es una invención. Claro, y una contrarrespuesta Es al una movimiento. contrarrespuesta al movimiento feminista, Feminista, por pero supuesto. además es una invención de la derecha. Y además es absolutamente capitalista, ¿no? O sea, es justo entra en este molde la madre abnegada que va a levantarse tempranísimo ese día porque hay que cocinar, porque hay que limpiar la casa, porque hay que poner la mesa, pero además cuando llegan los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, hay que lavar, hay que atenderles, hay que servirles, hay que no sé qué, y después hay que limpiar todo lo que hicieron, pero además, o sea, como en este rollo del mercado, pues, o sea, es como ya no lo noto tal vez tanto, a lo mejor porque me he salido de ese mundo, pero vean en los comerciales, yo me acuerdo de niña en los comerciales, ¿no? O sea, ¿qué le vas a regalar a la madre? Ah, bueno, una cacerola para que cocines más, ¿no? Una Plancha. aspiradora, una plancha, justo otra vez para regresarnos ahí, ¿no? Y cómo este sistema patriarcal, que es el papá del capitalismo, o sea, justo nos está regresando a este cuadrito al que debemos estar y que no salimos, ¿no? O sea, Es que el mercado también nos va indicando qué productos necesitamos para ser buenas madres. justo. Y eso también hay que ir revisando y cachando, porque acuérdense que cuando vivimos nuestra sexualidad no está separada de todo el contexto en el que vivimos el día a día. Y recuerda que te estamos hablando de la maternidad, una porque estamos en mayo y nos parece importante tocarlo, pero acuérdate que el enfoque que utilizamos es el de la educación sexual integral y nos basamos en el doctor Eusebio Rubio. Y uno de los solones es el de la reproductividad. Y en este te mencionábamos en otros capítulos que no se trata solo de la prevención de embarazo, de la prevención de embarazo ni de las infecciones de transmisión sexual, sino se trata también de cómo decido maternar, de cómo decido paternar, de cómo acompaño la crianza de otras personas. Y por eso te estamos hablando de este tema cuando hablamos también de sexualidad. Sí, es importantísimo. O sea, la reproductividad y en este caso las maternidades es parte fundamental y parte transversal también de la sexualidad, ¿no? Dejemos de pensar en esto, pensar en la sexualidad solo en sexo, ¿no? Claro. Y regresando un poco otra vez al sistema capital, o sea, me hace mucho pensar también en Marcela Lagarde que dice que el patriarcado se apropió del útero y de sus productos. O sea, el patriarcado, el capitalismo es y quiere ser dueño de nosotras, o sea, de nuestro útero y de los productos que básicamente son los hijos. ¿Para qué? Para tener gente trabajadora. Para su reproducción para y mantenerlo. Justamente, o sea, en el tema de cuidados, que es uno de los temas que se ha convertido mucho más importante en el movimiento feminista, de estudio, del activismo de la calle también. O sea, hay estudios ya donde dice que es parte importante del Producto Interno Bruto Por supuesto. de todos los países. O sea, estamos ningún aportando el país, 60 al 70% del producto. ningún país podría Sostenerse. sostenerse sin el trabajo de las mujeres, el trabajo del cuidado. No remunerado. Justo eso. O sea, es como, no, es que lo hacemos y lo tenemos que hacer por amor, porque tenemos este instinto maternal que es algo que Dios nos dio, que no es verdad, como decía Elizabeth Badinter, no existe el instinto maternal. Y entonces eso nos lo venden para justamente poder, o sea, no hay otra forma, no hay forma de poder pagarnos, o sea, estoy hablando de dinero, en lo que funciona este sistema. Sí. Este sistema capitalista. Han hecho ejercicios desde la economía y se ha detectado justo lo que dices, que no alcanzaría el recurso para pagar el trabajo gratuito que hacemos las mujeres en tema de cuidados. Y esto también es importante porque la consecuencia es que nosotras sostenemos el cuerpo, el cuidado, las emociones, la logística, y muchas veces lo hacemos en silencio y solas, sin cuestionar, sin poder decir, ya no puedo. Y eso tiene un impacto muy grande en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra estabilidad emocional. Justo la vivencia de la maternidad que a mí me parece
digo, yo no soy madre, ¿no? Eso es importante decirlo, que también, pero soy cuidadora y he sido cuidadora. Entonces, vivir los cuidados, vivir la maternidad en soledad y en desolación. Lo que pasa es que no nos cuentan las mujeres, ahora más, se está haciendo más, pero las mujeres no nos estaban contando justo cómo estaban viviendo sus maternidades. Yo recuerdo muchísimo una compañera de trabajo, una compañera feminista que me decía, Mianet, es que si no, madre, acababa de tener un hijo, me dice, si no romantizamos la maternidad, no habría otra mujer en el mundo, uno, que tuviera un hijo más, pero además no hay otra forma más para poder soportarlo, no porque la maternidad en sí sea un lastre, no porque la maternidad en sí sea un peso, es porque se vive en soledad. O sea, en este país justo se está viviendo con hombres que no ejercen su paternidad justa, que no ejercen igualitariamente con la pareja, ¿no? Que no están involucradas, no solamente proveyendo, ¿no? Si bien nos va, si bien le va a esa mujer, va a poner el dinero, pero eso no es suficiente. Y entonces vivirla ahí desde esa soledad, desde esa desolación, es muy fuerte, es muy difícil. Y por supuesto, yo digo, claro, hay que pensar en esta maternidad de una forma idealizada para poder seguir, si no es casi imposible de vivirla. Es que frente a esta realidad que planteas, creo que el feminismo ha traído mucha luz, muchas mujeres feministas que han hecho un trabajo impresionante. María Yompis, por ejemplo, que nos habla de maternidades subversivas. A mí me encanta lo que dice sobre crear en tribu. Claro. Esta parte de compartir la crianza, de vivirla de una manera mucho más amorosa con nosotras, ¿no? Mucho más realista y de dejar de cumplir todos estos mandatos que establecen y comenzar a habitar la maternidad desde la libertad del placer y el deseo. ¿Y cómo se vive esto? Obvio que si tienes todas estas cargas de tener un trabajo remunerado, aparte llegar y hacer los cuidados, aparte llegar, hacerte cargo de la logística, de las compras, de ver qué falta, ¿no? En el refrigerador, eso también genera una carga mental. Bueno. Y cuando lo hacemos en tribu, Uh-huh. cuando entendemos que solitas no podemos y que también vivirlo así no está lindo para nadie y que necesitamos pedir ayuda y decir, de verdad, no puedo. O sea, yo no puedo sola. Claro, claro. Y que aparte las infancias y las juventudes se sienten mucho más abrazados. Pues qué mejor que estar viviendo con una madre que ha decidido y que lo vive no se puede vivir en gozo al 100%, por supuesto, ¿no? O sea, el trabajo de la maternidad, de los cuidados, no es un trabajo fácil. No, pues por Pero supuesto. qué tal que fueran estas mujeres que lo están viviendo muy decididas, muy felices de ejercer, de tener hijos, de tener hijas, pero además que se están sintiendo acompañadas. Y esto conecta mucho con también lo que dice Marcela Lagarde, que creo que es otro punto muy importante, que llama ella la ruptura de los cautiverios. Esto es cuando una mujer dice no a la maternidad. Porque a lo mejor puede ser que puedas tener, resulta que sí va a haber un hombre o una tribu alrededor, que pueden ser tus amigas, tu madre, que además no solo lo pensemos en estas otras mujeres que digamos que son las obligadas a acompañarte, a este hecho de poder acompañarte en el ejercicio de tu maternidad, pero también decir, o sea, poder elegir en libertad de si decido ser madre, o sea, sé que voy a estar acompañada, sé que no me voy a sentir sola, pero a lo mejor también, aunque sea ese el caso, decido no serlo. Porque Por supuesto. también el ejercer la maternidad, el poder decidir y decir, bueno, y además lo otro creo que quiero decir es, el ejercer tu maternidad no significa solamente que lo ejerces con alguien a quien pares. No, por supuesto, maternarnos tiene que ver con un proceso de cuidado, de amor, de atención, y eso a veces lo damos, nos los podemos dar a nosotras mismas, lo hemos hablado en otros momentos, y lo pueden hacer otras personas sin necesidad de habernos parido, ¿no? Hay muchas mamás, ¿no? O muchas personas que han decidido maternar a personas que no han parido, y también
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando elegí ser mamá, mi hermana me decía, yo, yo, yo me sumo. Ujú. Y la respuesta que he obtenido todos estos años, mi hija acaba de cumplir 14 años, ha sido esa, ¿no? De maternar también a mi hija. Pero aparte también cuento con una tribu que me ha permitido eh, acompañarla en la crianza, ¿no? Yo no la he Ujú. vivido sola, Ujú. pero sí tuve que pedir ayuda, ¿no? Tengo una prima que es la que todos los días come con ella, le pregunta cómo está pendiente de ella. Claro. Tiene un abuelo que está pendiente de ella, que le marca, que le escribe. Y esto también va transformando la forma en la que vamos viendo nuestra maternidad y también desmontar los estereotipos, ¿no? Estas creencias que tenemos que lastiman. Eh, la maternidad no se debería de vivir como un sacrificio constante, pero también lo que tú decías hace un momento de, sí, pues tiene que haber papás presentes, ¿no? O más papás presentes, pero también tendría que haber una estructura política Bueno. que sostuviera también esto, que sería políticas públicas que acompañen la crianza, que bueno, eso lo tienen solamente países como muy pros, licencias de paternidad igualitarias, pero que también fueran reales y efectivas, ¿no? Hay muchos papás que se la toman y no suman. Acceso a la salud mental y física, ¿no? La verdad es que habemos muchas mamás cansadas, agotadas y sin un acompañamiento amoroso. Ujú, ujú. Y pues sobre todo permitirnos descansar, ¿no? Eso creo que es bien importante. De repente estamos cansadas y no, pero mañana tengo que poner el lonchecito, pero aparte me falta no sé qué. Y aparte si descansamos de verdad, la culpa es un... Yo estuve pensando mucho como en cuáles eran las emociones que más nos atraviesan cuando somos mamás. Y uno es la culpa Seguro. por sentir que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Porque tiene que ver con este ideal de la madre perfecta. Y creo que eso es otra invitación que les hacemos, es, uno, no existe la madre perfecta, dos, es algo que es una construcción social y que pesa mucho. Y justo eso hace que, y además, bueno, yo les voy a decir, o sea, no existe la madre perfecta. Y entonces en lo que deberíamos trabajar y focalizarnos, creo yo, es en ser una madre feliz. Yo trato infinidad de veces porque casi todas mis amigas, muchas de mis amigas son madres y siempre estoy ahí. O sea, es como lo más importante es que seas feliz tú, porque si tú eres feliz, si eres plena, si estás haciendo lo que te gusta, que puede ser quedarte en la casa, Sí. ojo, o sea, pueden ser muchas cosas, puede ser quedarte en la casa o salir a lo público, pero creo que los niños, las niñas aprenden justo de el ejemplo. Y pues al final, esto que venías diciendo, ¿no? Que maternar no debería ser un proyecto en solitario. Las madres necesitamos redes y es bien importante que tú tejas la tuya para que nos podamos sentir sostenidas, escuchadas, abrazadas. Necesitamos también compartir nuestros saberes, nuestros miedos, nuestras dudas. No tienes por qué saberlo todo. Tampoco tienes por qué sentirte bien todo el tiempo con el ejercicio de tu maternidad. Y se vale decir, en este momento me estoy sintiendo así, y ser bien honesta con lo que tú estás sintiendo. Acuérdate de inhalar y exhalar, ir sintiendo cómo te sientes con esto. Y recordar que no estamos solas y que no somos malas madres por necesitar apoyo, por pedir descanso o por decir hasta aquí. Reconciliarnos con la maternidad también es reconciliarnos con nosotras mismas. Yo creo que uno de los regalos más hermosos que fue cuando decidí ser mamá fue empezar a abrazar mi sombra y hacer las paces con mi historia y ser muy clara con mis límites. Ahora que soy mamá de un adolescente, todo el tiempo me repito, esto no es personal. Y inhalo y exhalo y hay veces que me desconcierta un poco, pero pongo en claro cuáles son mis límites y cuáles son mis no negociables también como mamá. Y me ha hecho también entender que
no todo lo puedo hacer perfecto. Ujú. Y me ha hecho centrarme más en hacerlo con presencia, o sea, de estar mucho más consciente en los momentos que estoy con ella, ¿no? Porque de repente cuando somos mamás trabajadoras, a mí siempre era como, quiero pasar más tiempo con ella, Ujú, me ujú. gustaría estar más horas con ella pero bueno, si vamos a estar 2 horas o 3 horas, ¿no? En nuestros días día a día, es como voy a estar con toda la presencia, con toda la conciencia y con todo el amor que mi corazón guarda para ella, sin sentirme culpable. Y, y haciendo las paces definitivamente conmigo misma. Claro. Y esto es bien importante y yo quiero regresar un poco más justo también a las mujeres que decidimos ser no madres. O sea, porque también la culpa, esta misma culpa, que creo que viene de lo mismo además, ¿no? Esta culpa que sienten las madres en no ser una buena madre, en no estar presente, no estar ahí, bla, bla, bla. O sea, todo esto justo que hemos hablado, también nos cruza a las mujeres que decidimos no serlo, ¿no? Y entonces también nos sentimos culpables por no llenar un estereotipo, por no cumplir ciertos deseos de otras personas, que puede ser tu mamá, tu suegra, tu esposo, las amigas, ¿no? O sea, justo como todas estas cosas que el punto sería, ¿no? Poder vivir en libertad. Y yo quiero regresar otra vez con Lagarde, con Marcela Lagarde, que dice algo bien, bien, que a mí me gusta mucho. Dice, ninguna mujer debería maternar en soledad, como ninguna debería vivir en soledad su libertad. Y también esto aplica para madres y para no madres. Y además dice que la verdadera revolución será cuando dejemos de ser guardianas de nuestra propia prisión. Y bueno, nuestra propia prisión, esa prisión que la sociedad nos ha puesto. Justo también entender que estas cosas que nos decimos, desde dónde es algo que realmente es algo que nosotras deseamos y nos decimos, o es algo que estamos repitiendo porque es algo que hemos mamado básicamente desde siempre, desde la sociedad, ¿no? Desde lo que nos dicen estos mandatos, en la religión, en la escuela, en los medios de comunicación, de esto que tiene que ver con ser una buena mujer, ¿no? Y justo que es una buena mujer, pues es una mujer abnegada, es una mujer femenina, es una mujer que decide reproducirse, que decide ser madre, ¿no? Que es heterosexual, ¿no? Entonces justo todas que yo, o sea, metería casi mi mano al fuego, o sea, poquísimas entramos realmente en esto que nos han dicho que es ser una buena mujer, ¿no? Y entonces justo es como poder ir quitándonos esta idea que es muy difícil, esta prisión de la que habla Marcela, que es muy difícil porque es como justo algo que ni siquiera es nuestro, es algo que nos han dicho y que no, y que hemos aprendido sin poder reflexionarlo, y creo que eso es parte importante de lo que por lo que nosotras hacemos, creo que también este podcast, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, se me ocurre un ejercicio que podrías hacer en casa. Date un tiempo, incluso guárdalo si quieres y hazlo después. Date un tiempo a solas. Te pido que inhales y exhales profundamente de 3 mínimo a 6 veces, y que entonces empieces a revisar todos los mensajes que te mandas constantemente cuando piensas en cómo eres como mamá. Y seguramente vas a topar que hay muchas de estas cosas que hemos venido contando sobre por qué elegiste ser mamá, o ni siquiera te habías preguntado si sí querías ser mamá o no querías ser mamá, sino era como un deseo, ¿no? Uh-huh. Ahí muy profundo porque es un anhelo que traías. Uh-huh. Empieza a revisar si esto es así. No es porque ahora tengamos que cuestionar todo y entonces voy a problematizar todo. No, nada más empieza a revisarlo y cuáles son las emociones que llegan a ti cuando piensas en cómo has maternado. Y a partir de esto, te pido que anotes cuáles son las emociones que llegan a ti cuando piensas en cómo has sido tú como mamá. Y posteriormente, que escuches la voz que normalmente hay cuando te equivocas o cuando haces algo que no estás tan segura si estuvo bien o mal. ¿Cómo te evalúas tú como mamá? Y entonces a partir de aquí empieces a revisar este sistema de creencias que se ha ido instaurando como si fuera propio. Y entonces revises cuáles de estos mensajes te lastiman y te siguen lacerando. Y entonces te voy a pedir
Inhales y exhales. Nuevamente, cierres tus ojitos, te tomes un tiempo y como si hubiera una pelotita en medio de tu corazón, ahí coloques todos estos mensajes negativos. Inhales y exhales y seas muy consciente de tu respiración y poco a poco en tus respiraciones empieces a hacer que esta pelotita como si la fueras expulsando, como si esta pelotita ya fuera algo que no necesitas cargar. Lo puedes hacer las veces que tú necesites, pero sí es importante que identifiques también en qué parte de tu cuerpo se está guardando esta memoria. Cuando llegan estos mensajes, ¿dónde los sientes? Si los sientes en el pecho, en el corazón, y empieces a ser consciente de estos mensajes que te mandas constantemente. Y yo las invitaría a ser muy amables y amorosas con ustedes mismas. Háblense. A mí esto es un ejercicio que me sirve mucho. Díganse estas cosas como si le estuvieran diciendo a una amiga que aprecian muchísimo. ¿A poco a la amiga le están diciendo, ay, no, o sea, es que, ¿por qué haces esto? ¿Qué tonta eres? ¿Qué no sé qué? ¿No? O sea, es como, tratemos desde ahí y todas las emociones son válidas y no está mal sentir culpa y no está mal sentirse cansada y no está mal sentirse que ya no puedes con tus hijos, tus hijas, con el día a día. Pero justo es poder uno darse cuenta de esto, ubicar tus redes de apoyo también, como todas estas personas que pueden estar alrededor para poder echarte la mano de alguna forma. Y a veces no hay nadie quien nos ayude porque no pedimos ayuda. Es justo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Tienes que saber decir, no puedo. Y también está bien. Necesito descansar. Oye, ¿me puedes dar un ratito, Bennett? Cuida a Amy. De verdad necesito irme a dormir un rato, ¿no? Y hoy las mujeres estamos reconstruyendo este significado, este resignificar nuestro maternaje. Y lo estamos haciendo desde diferentes aristas, pero también recordar que lo estamos haciendo desde la colectividad, desde quitar todos estos mandatos que nos han mandado y lo estamos repensando en un sistema que no está cambiando, no está cambiando a la par de los trabajos que nosotras venimos haciendo desde hace décadas. Y lo estamos haciendo porque sabemos que otra maternidad es posible. Así como dicen los zapatistas que otro mundo es posible, yo sí soy de la idea que otras maternidades son posibles, mucho más gozosas, mucho más libres. Y sí, lo decías muy bien, no todo el tiempo tiene que ser gozoso, pero me refiero a que no nos tendría por qué pesar tanto. Claro. Me refiero a pesar, no en un sentido porque con esta idea de cómo hemos romantizado la maternidad, parece que no importa qué cansada esté, lo voy a disfrutar porque es... No. Me refiero a que gozoso es como, a ver, está todo esto, pero al tener una red de apoyo, lo puedo vivir de manera mucho más amorosa conmigo, mucho más honesta. Es decir, no puedo, necesito un ratito para mí. O sabes qué, apóyame en esto. Una para mí sí sería, reconoce, como lo decía súper bien, tu red de apoyo. Otra, reconoce cómo estás tú experimentando tu propia experiencia de maternar. Reconoce también un poquito cómo te maternaron a ti. Haz las paces con tu historia, Claro. porque si no vas a repetir muchos patrones. Por eso es tan importante hacer estos ejercicios que ya habíamos hablado en otros episodios de hacer las paces con tu historia. Reconoce tu sombra. Justo de eso vamos a hablar en nuestro próximo capítulo, así que no se preocupen porque vamos a hablar justo de esto, cómo nos maternaron y desde ahí. Y yo las invitaría como también a empezar a repensar la maternidad, que se viva desde, o sea, que se viva desde ese deseo, ¿no? Y no desde un mandato, este mandato de ser madres o ser la mejor madre o la buena madre. Haciendo esto, viviéndolo desde el deseo, a ver, y cuidado, cuando yo estoy diciendo deseo, justo es un poco lo que tú decías, no es como que va a ser todo perfecto y vas a estar con esta euforia y esta felicidad por ser madre y por cuidar a tus hijos, etcétera, etcétera. No, o sea, es como, pues, aceptando la maternidad como es, que tiene sus altas y sus bajas,
que es muy dura, pero intentar y hacer todo lo posible no vivirlo desde esta desolación y aguas. Eso no es algo que se haga individualmente. O sea, justo es, por eso creo que tendríamos que ver a otras formas de maternar que hay sí las sociedades, sociedades digamos más antiguas lo han, o en sociedades matriarcales, matrilineales, donde la comunidad, o sea, hay tribus, ¿no? En África, donde el niño, justo la niña, es de todos, es de todas. La educación, el maternaje es de todos y toda Es, la es comunidad. colectivo y de hecho todos los ven así. Ujú. Y esto también hace que las infancias se sientan parte del colectivo y se sientan abrazados y sean seres mucho más plenos y mucho más felices. Porque acuérdate que otras infancias también son posibles y esas solo empiezan cuando empezamos a crear y a tener un acompañamiento mucho más amoroso y respetuoso con ellos. ¿Y por qué maternar con libertad? No solo es un deseo que nosotras tenemos, sino es nuestro derecho y es una forma de resistir. Te invito a que abraces un modelo mucho más libre y amoroso contigo y ese solo lo puedes ir construyendo tú. Pero acuérdate que pienses mucho en tu red de apoyo, en que tengas una tribu que te abrace también a ti y que te veas con mucho amor y con mucha ternura y no te juzgues tan fuerte. Te mando un abrazo cálido y espero de verdad que maternar sea para ti una experiencia mucho más amorosa. Y pensemos en otros modelos, ¿no? En otros modelos de crianza colectiva, justo eso, ¿no? O sea, esta es la invitación también, pensemos en otras formas de criar, porque es ahí donde las mujeres nos podemos sentir más gozosas en el ejercicio de la maternidad, también las no madres, ¿no? También las que decidimos no ejercer la maternidad, porque también ahí podemos aportar muchísimo en estas crianzas colectivas, en estos cuidados colectivos, que además no solamente tiene que ver con los niños, con las niñas, sino con los más pequeños, sino también pensemos, por ejemplo, en estas cosas que ya se están empezando a pensar que tiene que ver con la vejez y cómo vivir la vejez en colectivo, justo porque también ese es otro tema que en algún momento hablaremos, es cómo vamos a vivir esta vejez en colectivo y es como súper importante esto y resistir a este sistema tan jodido, o sea, juntos, juntas, y que yo espero que no cada vez haya menos madres viviéndolo con culpa, ¿no? Viviéndolo en soledad, en desolación, que sí. Es terrible, porque además no solamente el que implique que estén con otras personas quiera decir que se esté viviendo colectivamente, ¿no? O sea, porque también eso implica que las demás personas que están a tu alrededor, tus redes, te apoyen, ¿no? Que sí estén ejerciendo activamente, ayudando en estos trabajos de cuidados del niño, de la niña, ¿no? Es que eso es bien importante, ¿no? Creo que cuando escoges a tu red, tienes que ser bien consciente que tiene que ser una red donde tú te sientas segura para poder dejar a tu pequeña o pequeño, donde también reconozcas el trabajo de la otra o de los otros. Soltar un poco también como el ego de es que es mi pequeño. Digo, yo siempre le reconozco a mi prima el gran trabajo que hace al acompañar a mi hija, a su pareja, porque él también funge un papel muy importante. A mi papá, que de repente él no sabe cuánto impacto tiene su presencia en mi hija. Pero para mí ha sido un gran regalo, ¿no? Y desde que Emi llegó a este mundo, ha sido esta red, esta tribu, que me ha ido acompañando en vivir mi maternidad mucho más amorosamente. Anteriormente fueron un tío, que por ejemplo, si yo no podía llegar por ella porque estaba estudiando la maestría, llegaba por ella.
Claro. Si me hablaban de la guardería, él podía irla a recoger y yo me sentía completamente segura de que mi hija iba a estar muy bien. Y eso de verdad te quita un gran peso de encima. Te hace sentir mucho más tranquila, mucho más a gusto en tu trabajo. Sabes que tienes una red que te sostiene para que tú también puedas construir tus sueños, tus anhelos y te sientas mucho más a gusto en cómo vives tu día a día con tu hija. Y claro, a veces te va a saltar estas dudas de me estoy equivocando, lo estoy haciendo mal, pero te vuelvo a repetir, sé muy amorosa contigo, revisa si esta voz es tuya, ¿no? Tuya. O, y lo digo entre comillas, porque seguramente tiene que ver con estas estructuras de las que ya estuvimos hablando, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la religión, tiene que ver con esta construcción que se fue haciendo en torno a la maternidad. Vívela como tú necesites vivirla, pero siempre y cuando no te lastime. Vivámosla en colectivo, vivámosla, derroquemos, o sea, creo que ese es un pasito bien bonito que podemos dar, derrocar al patriarcado y el capitalismo, justo viviendo maternidades en colectivo, más acompañadas, Claro. ¿no? Y esa es la invitación con este capítulo, nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Lo logramos, María. Estoy muy emocionada por eso. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Estamos como Esto No Me Lo Contaron. Recuerden que también nos pueden buscar en Spotify y también nos pueden buscar en YouTube. Y ahí estamos y esperen nuestro siguiente capítulo. Recuerden también, nuevo capítulo cada 15 días, todos los miércoles. Ahí está. Soy María Huerta y te mando muchos cariños. Yo soy Janet Rojas y muchas gracias. Acabas de escuchar Esto No Me Lo Contaron, un podcast sobre información para mujeres millennials con María Huerta y Janet Rojas. Escucha un nuevo episodio los miércoles de cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita. La grabación es cortesía del Estudio Común.